Hola a tothom, com estan? Benvinguts, benvingudes. Yo soy Noé, el pastor de esta iglesia, y estamos en esta serie Bienestar Interior. ¿Cómo va nuestro bienestar interior? El mío está en proceso, no sé el tuyo. Aquí todos sonreímos un poquito más que normalmente, pero todos estamos en algún proceso. Y hoy vamos a hablar de cómo a veces el aferrarnos a emociones o a sentimientos, a circunstancias del pasado, el hecho de agarrarnos y aferrarnos a ellas, ese hecho se convierte en una trampa para el bienestar interior. Pero antes quería preguntaros cómo va el hámster, porque hace un par de domingos hablamos de la ansiedad. Yo creo que este es el gran tema, ¿no? Todos sabemos qué es la ansiedad cuando hablamos de la ansiedad. Entonces, ¿cómo va el hámster? Esto es algo que tenemos que recordarnos a menudo. Bueno, ahí aparecen algunas de las cosas que nos causa, que son muchas más. ¿Cómo va esa rueda? Por las mañanas, por las madrugadas, a todas horas. Y hablábamos, no sé si recuerdan, de cómo mantener a raya al hámster de la ansiedad. Y hablábamos de 4 puntos que no voy a volver a resumir, solo están en pantalla. Y el que quería traer a colación, recordar, es si estamos orando primero. No sé si pueden poner la siguiente diapositiva, que aparecen ahí los 4 puntos. Hablábamos de enfocar nuestra vida en Dios, de ser agradecidos, pero creo que hay uno ahí que puede hacer toda la diferencia. No sé si es tu tendencia a hacerlo, pero no siempre es la mía, en el orar primero. ¿Lo has practicado? Desde que lo hablamos hace un par de semanas, yo no siempre lo he practicado, pero en un par de ocasiones que venía el hámster, o preocupaciones, o una persona, o cualquier cosa, intenté hacerlo de manera intencional. Parar y orar primero. Y quería volver a traerlo, porque esto es importantísimo. Si somos una iglesia que ante todas las circunstancias, especialmente las que nos desafían, oramos primero, las cosas van a cambiar. Primero nosotros vamos a cambiar y las circunstancias van a cambiar. Entonces, cuando venga el hámster, esta preocupación, estas tinieblas, esta angustia que comienza a cerrarnos la boca del estómago, lo que sea, nos tenemos que poner a pensar cómo vamos a afrontarlo. Eso hay que hacerlo. El Creador nos ha dado un cerebro. Pero ¿qué tal si oramos primero? Solo quiero recordar esta frase hoy: orar primero. Seamos una iglesia que oramos primero. Ahora sí, vamos a nuestro texto. Vamos a ir hoy al libro de Primera de Juan. Esta es una de las cartas que escribe Juan, el que escribe la biografía de Jesús. Escribe en algún momento un par de cartas también a la iglesia. Y vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ver juntos luego qué tiene que ver esto con nuestro bienestar interior. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uno más. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Wow. Mi título hoy es: escapa de tu espiral descendente. A veces el bienestar interior o la falta de bienestar interior se siente como una espiral, ¿no? Como que te estás hundiendo en un agujero negro, cada vez estás más abajo y no sabes cómo salir, ¿no? Pues vamos a ver qué dice este texto acerca de escapar de nuestra espiral descendente. Hace un par de semanas volví a leer una pequeña novela, creo que es una novela que recomiendan a veces a los jóvenes en el instituto. De hecho no recuerdo ni por qué la tengo en casa, pero la vi. Me pasa como con las películas, no tenía ni idea de qué iba, aunque sabía que la había leído, y la volví a leer hace un par de semanas, ¿no? Se titula Un viejo que leía novelas de amor. No sé si os suena, de Luis Sepúlveda. Y va de un señor que se llama José Bolívar, que es del Amazonas, pero pasa mucho tiempo de su vida viviendo con unos indios, los indios Shuar, en medio de la selva, en la selva amazónica, y de ellos aprende a cómo respetar la naturaleza, cómo convivir con los animales, viven en la selva con los recursos que van encontrando, y una de las cosas que hacen con mucho respeto hacia el mundo animal, pero que hacen para comer, es cazar, y aprende a cazar con ellos. Y parece que
es una realidad de cómo cazaban estos indios, no sé si todavía cazan así, pero esto es una realidad que hoy vamos a convertir en una metáfora para nosotros. ¿Cómo cazaban y cómo aprendió el protagonista de esta novela a cazar? Cogían un coco, le hacían un pequeño orificio, y cuando ya el coco estaba seco, solo con un pequeño orificio, un orificio perfecto para que la mano de los monos que cazaban, que son unos monitos del Amazonas, en el Amazonas hay monos, pues comen monos. ¿Alguno ha probado el mono? No sé cómo sabrá, yo tampoco lo he probado, que yo sepa, que sepamos, no lo hemos probado. Pues a este coco le hacen un agujero por el que cabe la mano del mono. ¿Y qué hacen? Sencillamente meten dentro de este coco un fruto o un fruto seco, algo que al mono le atrae su olor o le gusta, ¿no? Entonces el mono mete la mano por ese orificio en el coco está atado a una estaca o a unas cuerdas, una cadena, no se puede ir de allí el coco. El mono mete la mano y agarra el fruto seco, lo que sea. Entonces al agarrar el fruto no puede sacar la mano. Y luego el cazador va revisando las diferentes trampas que ha puesto y en algunas encuentra un mono y caza al mono. Entonces, ¿qué sucede? No ha sido la trampa la que ha cazado al mono, porque el mono podía soltar el fruto, sacar la mano e irse, sino el empecinamiento del mono en no soltar el fruto para seguir con su camino, sino quedarse allí agarrando aquel fruto, es lo que hace que el cazador atrape al mono. Y es lo que nos pasa a veces, que nos anclamos o nos agarramos de tal manera a emociones, sentimientos o circunstancias que están en el pasado, y el pasado ya es que no existe, por eso es pasado, no existe, pero nos agarramos de tal manera, de diferentes maneras, esto aplica de muchas maneras, pero nos agarramos de tal manera que se convierte el hecho de agarrarnos a eso en nuestra trampa para no poder continuar con nuestro camino. Una metáfora perfecta acerca de esto que quiero que hablemos hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el texto que hemos leído? Y el título, escapa de tu espiral descendente, suelta para que puedas seguir tu camino. De hecho, ese es mi primer punto hoy, suelta y continúa. Es lo que le podríamos decir a los monos, suelta y continúa. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el texto que hemos leído? Pues tiene todo que ver. Radicalmente tiene todo que ver. Dice el versículo 7. Queridos y queridas, hermanos y hermanas, amémonos. Amémonos unos a otros. Amar es la antítesis radical a centrarte en tu propia espiral. Este mono está empecinado en su fruto, el fruto que quiere para sí mismo que no quiere soltar. Y amar es la antítesis radical a centrarnos en nosotros mismos. A veces estamos tan centrados en nuestra oscuridad y nuestra espiral y lo que sea, que nos frustramos más y sufrimos más. Y amar tiene que ver con salir de nosotros mismos y mirar alrededor. Quizás, por ejemplo, dejar de pensar en los demás en cuanto a cómo no nos están ayudando en nuestra oscuridad y comenzar a pensar en los demás que quizás tienen su propia oscuridad, quizás tienen sus propias luchas. En vez de centrarte en tus propios problemas y pensar cómo los demás pueden ayudarte a resolverlos, levantar un poco la vista. Y amar tiene que ver con pensar que quizá aquella persona que pensaste que te miró mal, centrándote en que a ti te dolió que te mirara mal, quizá aquella persona tenía un mal día y necesita que lo ames y que lo ayudes. Entonces, a veces tenemos que salir de nosotros mismos y esto es amar. Amar es salir de nosotros mismos y mirar el mundo con los ojos de Jesús y dejar de hundirnos en nuestra propia espiral. Piénsalo. ¿Cuál es el antídoto, por ejemplo, para el resentimiento, ¿no? A veces el resentimiento es como una raíz que nos hace daño. Yo lo he experimentado por años, ¿no? Y a veces no es tan fácil soltar para continuar. ¿Cuál es la antítesis? Amar. ¿Cuál es la antítesis a los celos? Hay personas que los celos le retuercen las tripas. Amar. ¿Cuál es la antítesis a, es que a mí me pasó, es que mis circunstancias fueron aquellas, es que estas personas me hicieron? Amar, enfocarte en el futuro. Porque cuando te amargas, no solo sufres tú, es que haces sufrir a las personas que están a tu alrededor, te vuelves tóxico cuando te amargas. Yo lo he hecho. Entonces, soltar eso y seguir adelante es amar. Entonces, amar nos ayuda a nuestro bienestar interior. Totalmente, totalmente. Nos permite soltar la trampa y continuar con nuestras vidas viendo a alguien más fuera de nosotros. Entonces, preguntémonos para comenzar, ¿qué siente
¿Qué piensas? ¿Estás agarrando alguno de estos frutos que no te permiten continuar? Y sé que esto es muy complejo, hay muchos niveles en los que esto se puede dar en nuestras vidas. Y para nada quiero venir aquí como un juez que quiere discernir tu vida y traerte un golpe. Lo estoy diciendo para mí y con fuerza lo digo también para ti. Esta es una oportunidad para soltar la trampa, entonces lo digo con fuerza. ¿Qué cosas estás sintiendo? ¿Qué cosas estás pensando? Y cómo amar en medio de tus cosas concretas que piensas y que sientes, levantar un poco la vista, enfocarte en alguien más, puede hacer la diferencia. Porque amar siempre hace la diferencia. Amar, no el yo y mi espiral, se puede convertir en el elixir mágico del bienestar interior. Salir de ti mismo un poco más y preocuparte por alguien un poco más. Amar nos rescata de la espiral descendente. Ahora, claro, esto choca con nuestro yo, porque estamos hablando de amar, qué podemos hacer por alguien más, cómo salir de nosotros mismos, pero la realidad es que todos tenemos un amor por nosotros mismos. Y todos queremos estar bien, todos queremos ser felices. Y eso de hecho está bien, en un sentido sano está bien, porque Dios, el Creador, nos ha hecho con amor propio. De hecho, el gran mandamiento en la Escritura, que resume todos los mandamientos que están enfocados en Dios, es amar a Dios. Entonces, ¿qué es pecado? No amar a Dios con todo lo que somos. Y los 6 mandamientos segundos de los 10 mandamientos y el resto de la Escritura tiene que ver con amaros los unos a los otros. Y cuando Jesús resume esto, dice, ama a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, hay un lugar para amarnos a nosotros mismos. Eso son buenas noticias también. Porque la verdad es que tenemos un amor por nosotros mismos, a veces súper fuerte, tan fuerte, a veces que escachamos a todo el mundo por conseguir aquello que amamos, aquello que nos puede hacer feliz o que creemos que nos puede hacer feliz. El punto es amarnos y amar y encontrar el equilibrio, que para ti será uno, para mí será otro. Siempre estaremos luchando con amarnos mucho a nosotros mismos, ¿no? Y dejar de amar a los demás. Por eso tenemos que hacer normalmente más énfasis en amar, porque ya amarnos más o menos se nos da bien. Hay personas que no, hay personas que por lo que quiera que sea, se autodestruyen, ¿no? Y incluso huyen tienen miedo a la felicidad por traumas, por cosas, y se destruyen mucho, ¿no? Pero normalmente la mayoría de las personas se aman mucho y no aman tanto a los demás. Entonces busquemos este equilibrio, cómo cuidarnos mientras cuidamos. Entonces, aunque el énfasis que quiero hacer hoy y el énfasis que hace el texto, que lo veremos en los siguientes puntos, es ama, sal un poco de ti mismo. Quiero que veamos rápidamente también 5 cositas acerca de cómo amarnos a nosotros mismos. Porque la realidad es que si no nos cuidamos a nosotros mismos, tampoco podemos cuidar. Ese es el equilibrio, ¿ves? Por ejemplo, a mí, en mi llamado como pastor, dice Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos, cuida de ti mismo y del rebaño que Dios ha puesto. Le dice luego a Timoteo también, en otro lugar en la Biblia, cuida de ti mismo y de la doctrina. ¿Lo ves ahí 2 veces? Cuida de ti mismo para que puedas cuidar a otros. Entonces también es importante cuidar de nosotros mismos. No tenemos que irnos a ningún extremo. Entonces vamos a ver 5 tips rápidos. Por aquí voy a ir rápido. Si alguno te llama mucho la atención, tendrás que seguir investigando más tarde porque no es el tiempo hoy. Acerca de cómo pensar y cómo sentir. Por eso mi segundo punto es atiende tu mente y tus emociones. Estuve leyendo un libro este verano, se titula No desperdicies tus emociones, de la consejera bíblica Alejandra Sura, y he resumido para ti 5 tips. Es un libro de casi 300 páginas, muy interesante, pero he resumido para ti hoy 5 tips, y el primero es ese, para cuidar tu mente y tus emociones, para luego poder cuidar y amar a alguien más, no obsesionarte contigo mismo. Lo primero, analiza la situación. A veces corremos tanto que ni nos paramos a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, ¿qué ha ocurrido o qué está ocurriendo para que en mi mente estén estas cosas o esté sintiendo estas cosas? ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo? Las prisas o el querer tapar o el querer no darle importancia a las cosas deja raíces por ahí, que en la gracia de Dios quizás se pudran y no las vuelvas a ver, pero normalmente dan problemas luego en el futuro, ¿no? Por eso Dios nos ha dado una mente para analizar la situación. Trata de escribir como si fueras un testigo
fuera de ti mismo, intentando ser un poquito más objetivo, ¿no? Las emociones, especialmente las emociones y los pensamientos, el hámster, normalmente no nos dejan ser objetivos, ¿no? Pero tratemos de ser como un testigo de nosotros mismos y tratar de escribir las circunstancias. ¿Qué me está pasando? Y plantea cuál sería una buena solución para ti, fuera de ti mismo. Estás dándole consejos a tu yo. ¿Cuál sería una buena solución para tu circunstancia? Analiza la situación. En segundo lugar, estamos en el 2. Observa tus emociones y pensamientos. No de manera obsesiva, porque aquí también podemos ser tan obsesivos que nos confundamos, porque luego vemos el mundo a través de nuestras emociones y eso es peligroso. Pero sí observa. Por eso no pongo obsesionate, pero observa. ¿Qué estás sintiendo? De hecho, busca en Google cuáles son las emociones, ¿no? A veces tenemos tan poca educación acerca de las emociones que no sabemos ni describirlas, ¿no? Si sientes ira o culpa o enfado o lo que sea, intenta pensar en tus emociones y tus pensamientos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Nombra las emociones, las que te están agobiando, las que tienen el hámster ahí a 2000 por hora, las que te tienen caliente de ira o odio hacia tal persona. Piensa, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Es cierto lo que estás pensando? Hazlo consciente del Padre. Es un ejercicio quizás de un paseo, al aire libre, en casa, con un café, lo que sea, pero hazlo consciente de que estás con el Padre, en la actitud de oración. Aunque estés pensando acerca de tus emociones, el Espíritu está ahí contigo. Y pídele que te ayude a discernir. Hay perfeccionismo dañino en tu vida, quizá, culpa, catastrofismo. Has tomado algo a lo personal, en vez de pensar que a la otra persona le sucede algo, quizá. Has hecho de tus emociones tu verdad. Estás interpretando el mundo a la luz de cómo te sientes tú. Eso es peligroso también. Has llegado a conclusiones erróneas porque no has buscado la verdad primero. ¿Qué revela todo esto? ¿De dónde está tu corazón? ¿De qué necesita tu corazón? Y ahí van a salir tus ídolos, aquellas cosas a las que deseas agarrarte y no puedes agarrarte y te enfadas y salen las emociones, ¿no? ¿Qué revela todo esto acerca de tus ídolos? Y en este observar tus emociones, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Somos muy enfáticos en esto. Necesitas vivir en la palabra de Dios. Si quieres analizar tus emociones y tus pensamientos delante de Dios, necesitas la palabra de Dios. Necesitas que Dios te instruya acerca de cómo Él piensa, cómo Él ve la vida, cómo es su diseño para todas las cosas. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios al respecto? Y el problema con la palabra de Dios, como con la oración, es que a veces no nos apetece, ¿no? Y cuando no nos apetece, podemos hacer dos cosas. O no hacerlo, porque como no me apetece y no quiero ser falso, pues no hacerlo. O hacerlo, pero con sentimiento de culpa porque no te apetece. Y yo quiero animarte a esas dos cosas, tirarlas a la basura. El no hacerlo porque no te apetece, porque no eres un falso, no lo vas a hacer sin que no te apetezca, y sentirte culpable. Porque no pasa nada por leer la Biblia aunque no te apetezca. No pasa nada, porque siempre que comes sano te apetece. Algunos sé que sí, pero a todos no. A mí me encantaría comer mucho más de lo que como. De hecho, estoy intentando solucionar lo que hice mal en verano todavía. Pero no me siento mal cuando como verduras y no me apetecen. Me las como, no me siento culpable porque no me apetece. Sé que me conviene y me las como. Tampoco dejo de comerlas porque no me apetece y no quiero ser un falso. Entonces, cuando sabes que tienes que ir a ver qué dice la palabra de Dios y ni te apetece, o no quieres ser un falso, lo que sea, da igual, tú léela y contento, porque sabes que te conviene. A veces lo he hecho, de verdad, no me apetece, no quiero ser un falso, pero digo, sé que lo necesito igual que la comida. A veces no me apetece ir a trabajar, pero hace falta recursos para comer. Entonces rompamos estos estigmas que vienen del diablo, estos sentimientos de culpa tontos, porque siempre no nos apetecen las cosas que nos convienen. De hecho, normalmente las cosas que te apetecen, ¿cuáles son? A todos los niveles. ¿Qué prefieres? ¿Una coliflor o un bollo de chocolate? ¿Por qué hay tantos hombres por ahí corriendo detrás de un montón de mujeres? Porque es lo que les apetece. Normalmente las cosas buenas no nos apetecen, pero hazlas con alegría. Y no te sientas un falso, ni dejes de hacerlo porque no te apetece, porque eso son mentiras del diablo. Hazlo igual, aunque no te apetezca. Y da gracias por poder hacerlo, aunque no te apetezca. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios mientras observas tus emociones y tus pensamientos? Número 3. Aquí, después de
analizar la situación, observar nuestras emociones, puede empezar a haber sentimientos de culpa. Esto es algo que sufrimos mucho los creyentes, ¿no? Por no aplicar bien la gran noticia de Jesús, de que todo es por gracia. Entonces, número 3, considera los caminos de la gracia. Y los caminos de la gracia pueden ser el arrepentimiento, el lamento, llorar. Llorar porque has estado resentido con una persona, guardando llora. Arrepiéntete, súfrelo un poco para sanar e ir adelante, soltar e ir adelante. Estos son parte de las vías de gracia. Recordar la gran noticia de Jesús. No solo para tu corazón, esto es poderosísimo para perdonar, para mirar a los otros con otros ojos. A veces vemos a los demás con cierto tipo, siempre lo estamos haciendo, siempre estamos juzgando. Vosotros me estáis juzgando a mí aquí ahora. Siempre estamos juzgando a los demás. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Entonces, recordar la gran noticia de Jesús, que somos hijos y no hemos aportado nada a eso. Que se nos ha perdonado toda nuestra deuda por no amar a Dios con todo nuestro corazón y no hemos aportado nada a eso. Que nos espera un lugar mejor y no hemos aportado. Bueno, de hecho sí hemos aportado. ¿Sabes qué hemos aportado? Todo nuestro pecado y nuestra maldad es lo que hemos aportado. De hecho, Jesús tuvo que morir como nuestro sustituto para que nosotros, por la sola fe en Él, seamos salvos. Y recordar eso te ayuda a mirar a los demás diferente. Recordar quién eres tú. Lo que tú has ganado, 0, 0, 0, te ayuda a respetar el proceso de las otras personas, amar un poquito más a las otras personas, tener un poquito más de paciencia con las otras personas, y te digo que esto va a ayudarte mucho, ¿sabes para qué? Para tu bienestar interior. Vas a tener paz porque vas a dejar de intentar controlar el mundo y descansar en que cada uno está en su proceso y que Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo vives tu fe en esta espiral considerando los caminos de gracia? ¿Qué está significando tu fe en medio de la amargura, la queja, el engaño, el odio, los juicios, el orgullo, la envidia, el miedo, la hipocresía? Todo esto nos destruye, realmente es oscuridad. Es oscuridad que nos destruye. Pues, ¿cómo aplica la gran noticia de Jesús a todo eso? ¿Cómo son buenas noticias para ti y te traen esperanza y gozo en medio de todo eso? Cuarto, piensa qué vas a hacer. Toma decisiones. ¿Qué voy a hacer para escapar? ¿Qué principios bíblicos voy a creer? ¿Qué versículos me van a acompañar? ¿Qué libro de la Biblia voy a examinar? ¿Qué vas a hacer? Pues está muy bien analizar, observar todo este misticismo que a algunos les gusta más, menos, considerar y tal, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Qué relaciones tóxicas vas a dejar? ¿Qué límites vas a poner? ¿Qué cosas que no hacías vas a comenzar a hacer? ¿Vas a comenzar a orar primero? ¿Vas a comenzar a intentar salir de ti mismo, soltar el fruto que te mantiene atrapado e intentar ver el mundo con los ojos de Jesús, con amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué nuevos hábitos, qué nuevas oportunidades para servir a alguien más? En medio de tu torbellino, servir a alguien más. ¿Quién te va a acompañar? ¿Qué tienes que confesar? ¿Qué necesito soltar para continuar? Ya lo he dicho otras veces. Volveremos a hablar de esto en un tiempo porque es algo que debemos recordar, cómo orar el Padre Nuestro. Ya lo hemos hablado varias veces. Jesús nos dijo, cuando oren, oren así. Y luego nos dio el Padre Nuestro, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Ignorarlo y orar como nos da la gana, ¿no? Lo he dicho muchas veces, ¿no? Y el Padre Nuestro, que son 7 grandes temas de conversación, no es para repetirlo como un loro, aunque sí que puedes simplemente decir las palabras, pero sintiéndolas. Pero sí son 7 grandes temas de conversación. Y uno es, perdóname como perdono. Por ejemplo, ahí está, algo que podemos hacer, soltar ese resentimiento. Y por último, comparte con tu comunidad. Estamos en ese segundo punto de atender nuestra mente y nuestras emociones para luego también poder cuidar a otros y amar a otros. Vive con otros de manera intencional. No sé cómo lo vives tú. Yo soy bastante solitario y tengo que ser muy intencional en mis relaciones, empezando por mi mujer y mis hijas y por todo, porque tiendo a estar en mis cosas, estoy bien estando solo. Por eso tenemos que ser muy intencionales para estar con otros. Quizás a ti te sale de manera más natural, pero quizás en esa manera más natural solo estás buscando cosas egoístas para ti mismo. Entonces vive de manera intencional en comunidad, sirviendo, mientras te sirven, amando, mientras te aman, perdonando. Ser discípulo de Jesús es caminar con otros. Es caminar con otros. ¿Por qué insistimos tanto en los grupos pequeños en esta iglesia? Y queremos no ser una iglesia, sino ser una iglesia de grupos pequeños que están viviendo su fe en comunidad
Y una vez a la semana todos se reúnen para celebrar lo que han estado viviendo en sus grupos pequeños de discipulado, de crecimiento, donde vivimos no solamente el pasarlo bien, que eso es una parte importantísima, Jesús comía un montón de veces con sus amigos, con sus discípulos, sino vivimos vulnerabilidad, rendirnos cuenta, ser sinceros, vivir sin máscara. Espiritualidad, ver qué nos está diciendo la Escritura en nuestro tiempo. Y cómo nos animamos a la misión. Son esas 3 palabras que tenemos como lema los grupos pequeños. ¿Cómo nos animamos a la misión? ¿Por qué personas estoy orando? ¿Cómo me está usando Dios en el presente para su misión? Mira esto que es interesante. Esto es súper interesante en este punto que describe Alessura. Me explotó delante. Dice, la Biblia es enfática en que nuestra identidad no es individual. Ya eso me chocó un poco, pero es verdad, ¿no? Nuestra identidad, de la que hablamos mucho, nuestra identidad en Jesús, no es individual. O sea, lo que somos en nuestra identidad es, por naturaleza, comunitaria. Nuestra identidad, lo que somos en sí mismo, es algo comunitario. No podemos vivir nuestra fe solos todo el tiempo. Hay momentos solos, porque trabajamos solos, hacemos cosas solos. No podemos estar todo el tiempo juntos. Jesús muchas veces se escapaba a estar solo, ¿no? Pero la fe es comunitaria. De hecho, nuestra marca como hijos de Dios es, versículo 7 de nuestro texto. Queridos hermanos, amémonos. ¿Cómo vas a amar a alguien si nunca estás con alguien, no? ¿Cómo vas a amar a alguien si no sabes qué necesitan? Y el domingo está genial, esto es súper bíblico, reunirnos, celebrar, improntarnos unos a otros. Pero necesitas otros momentos de encuentro con más personas. Ver a qué persona puedes bendecir, a qué persona puedes servir, por quién puedes orar. Para que puedas responder a amémonos unos a otros, no solo a ti mismo, ¿no? Esto requiere mucha intencionalidad, por eso damos tanta importancia a los grupos pequeños y lo seguiremos haciendo. De hecho, vamos a comenzar Explora, que esto es algo que hacemos juntos. Invita a alguien, esto es genial para invitar gente, está pensado para gente que nunca ha tenido un contacto con la fe, ¿no? Vamos a hacer Explora, creo que hay más de 20 personas ya apuntadas, y luego vamos a lanzar algún grupo pequeño nuevo, porque ya hay necesidades sentidas de nuevos grupos pequeños. Queremos que todos estén viviendo su fe en un grupo pequeño. Digo como nota a pie de página. Hay algunas circunstancias cuando un grupo pequeño tan intencional, tan regular, es difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos un par de familias, yo lo viví también eso hace algunos años, con muchos niños pequeños. Entonces, ya trabajar y tener muchos niños pequeños, ya casi que no te da la vida para eso, ¿no? Entonces, a lo mejor en tu agenda en el presente no cabe un grupo pequeño como tal. Y no pasa nada. Vive la etapa que te ha tocado vivir. Tu grupo pequeño ahora son tus hijos y quedar con alguien de cuando en cuando. Vive eso delante de Dios. No pasa nada. O sea, hay circunstancias de trabajo, de familia, de lo que sea, que a veces no te permiten estar, ¿no? Es un principio general. Si las circunstancias en este momento es otra etapa, estás en otra jornada de la vida, pero busca relaciones intencionales con gente, donde puedas vivir vulnerabilidad, espiritualidad y cómo Dios te está usando para la misión, quizás con tus niños pequeños, con tu trabajo, con lo que sea. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces ya terminamos con estos 5 tips para cómo cuidar de ti mismo. Si esto es un desarrollo de 200 páginas o así en el libro, si quieres pensar más en esto, puedes leer el libro de Alessura, que es muy interesante. Y idea número 3 con la que termino hoy: vive como Jesús. Siente como Jesús, ama como Jesús, mira el mundo como Jesús. Jesús jamás vivió centrado en su propia oscuridad, porque entonces ni habría llamado a 12 personas para que le acompañasen, que le dieron un montón la lata, ni mucho menos habría ido a la cruz, ni habría estado con los enfermos sanándoles y ensuciándose con ellos. No habría hecho nada de lo que hizo si no hubiese sacado la cabeza de sí mismo, ¿no? Y muchas veces estuvo intentando cuidar de sí mismo, ¿no? En Getsemaní, cuando estaba sufriendo mucho, buscó a 3 de sus amigos, su grupito pequeño, para que estuvieran con él, porque necesitaba que otros le apoyaran. Buscaba ese apoyo, pero nunca perdió el vivir amando hacia afuera, no solamente hacia adentro. Mira el texto. Quiero que terminemos volviendo al texto, simplemente haré algún comentario. Notemos la fuerza del texto. Dice, queridos hermanos, el texto que leímos al inicio, 1 de Juan 4, versículo 7, nuestro texto hoy. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De hecho, salir de esta espiral
Salir de nosotros mismos es identificarnos con la identidad de Dios. Por eso es tan poderoso. Amar a alguien más y salir de ti mismo es identificarte con quién Dios es. De hecho, Dios no sufre de malestar interior, sino que vive en un bienestar eterno, porque lo que le define es el amor. El amor extraordinario, el amor sacrificial, el amor que siempre da y que te persigue cuando tú ni le estás buscando, ni se lo estás pidiendo, ni te lo mereces, Él te persigue. Eso es la gracia, cómo Dios nos persigue. Es casi inexplicable para nosotros. Dar tanto a alguien que ni nos lo está pidiendo, ni se lo merece. Perseguir a alguien para darle algo cuando está huyendo de ti y no se lo merece. Eso es el amor de Dios. Y es como Dios nos busca. Y por eso Dios fue a la cruz. Y es lo que dice el texto ahora. Dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la gente que está conociendo a Dios se tiene que contagiar de eso. ¿Y cuál es la gran seducción de Dios para que amemos? Versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Siempre hace esto la Escritura. Nos pide algo, pero luego pone delante de nosotros la gran seducción, que es su amor. ¿Cómo demostró Dios su amor? En que dio. Abrió las manos y dio. En que envió a su Hijo unigénito. Se dio a sí mismo, ¿no?, al mundo para que vivamos por medio de Él. Vive por medio de Jesús. Si es que no se trata de ti, de cuánto tú sabes o te mereces o has conquistado. Dios te quiere regalar eso, está en la Escritura, que vivas por medio de Él, en base a lo que Él ha hecho, en base a lo que Él puede hacer, en base a quien Él es. De hecho, dice la Escritura que quienes hemos confiado en Jesús para que Él nos salve de puro regalo, el perdón de no haber amado a Dios con todo nuestro corazón es un puro regalo para que podamos vivir por medio de Él. Y dice el versículo 11, sumando a esto, hay un llamado en el 11, si continuamos un poquitín, dice, mira el apóstol lo que hace, ya que Dios, versículo 11, nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos. Ven qué pedagógico, ¿no? Si Dios te ha amado tanto, ama un poco. Si tu papá Dios te ha amado tanto, te ha abrazado, te ha hecho su hijo, su hija para siempre por pura gracia, perdona, suelta, deja el resentimiento, levanta un poco la cabeza, sal un poco de ti mismo, piensa bien acerca de los demás, no pienses continuamente mal, deja de juzgar a todo el mundo. Ya que Dios te ha amado tanto, para tu bienestar interior, porque esto es salud, esto es bienestar, el vivir libre, soltando. Ya que Dios nos ha amado así, nosotros debemos amarnos. Entonces, la frase resume en cuál es, para escapar de esta espiral descendente. Levantar la cabeza e intentar amar como Dios ama. Y esto es muy práctico, esto no es un rollo místico, esto es muy práctico, muy, muy práctico. En cuanto a nosotros aquí unos con otros, cómo amarnos, cómo cuidarnos, cómo servirnos en tu comunidad de vecinos, en tu trabajo, en el cole, en la calle, en el súper, todo el rato tienes 2000 oportunidades para escapar de tu espiral descendente amando, saliendo un poco de ti mismo. Y en el camino Dios sana la oscuridad y quizás necesitas buscar ayuda, quizás necesitas trabajar cosas, por eso vimos 5 puntos también para cuidar tu mente y tus emociones, pero vive como Jesús, vive la misión de Jesús. Estamos en tiempos de misión, conquistando algo en el nombre de Jesús, hasta que Jesús venga a restaurar todas las cosas. Y en el camino las cosas pueden doler, pero en el camino se van sanando mientras vivimos como Jesús. Así que suelta, ¿recuerdan al monito? Suelta lo que te mantiene en la espiral. Experimenta el amor de Jesús primero. Esto no es legalismo. No puede ser algo legalista de tenéis que hacer tal cosa. No, primero hay que experimentar. Dice el texto que los que aman es porque han conocido a Dios. ¿Ves eso? La palabra conocer en la Biblia, termino con esto, es súper importante, es conectar, experimentar. Entonces, primero experimenta el amor de Jesús y luego responde al amor de Jesús, viviendo el amor de Jesús, compartiendo el amor de Jesús generosamente. ¿Oramos juntos? Padre, desde que creaste el mundo, los primeros seres humanos
En vez de confiar en ti, en tu amor, decidieron confiar en sí mismos y ahí comenzó el desastre y aquí estamos. Y mirando mi propio corazón, veo cómo persigo mis propios deseos corruptos muchas veces, mis pensamientos, mi oscuridad. Y me hace mal, porque tú has dicho que seguirte a ti nos hace bien, que en ti está la vida, porque tú eres la vida, el generador de la existencia, del espacio-tiempo eres tú. Así que te pedimos, Señor, en nuestra debilidad, porque continuamente tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y comenzar estos ciclos destructivos, que nos rescates, Señor, que nos ayudes. Y gracias porque esto es la gran noticia de Jesús, lo que dice este texto, que tú viniste para rescatarnos. Como dice Apocalipsis, tú estás tocando la puerta para volver a poner comida en la mesa cuando no lo merecemos, y ese es nuestro Dios. Entonces impáctanos más con ese amor, que podamos conocerlo más para luego amarnos más a nosotros, pero amar más a un mundo que no necesita. Y así en el camino sanar nuestro corazón y encontrar bienestar interior hasta que un día estemos contigo y ya estemos bien, perfectos, las personas que siempre quisiste que fuéramos. Así que impáctanos con tu amor en Cristo Jesús, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, para que por la pura fe, sin hacer nada ni aportar nada, podamos ser tus hijos. Impáctanos con esa verdad sencilla y que esa verdad sencilla revolucione cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, al vecino que no hay quien lo aguante. Que ese amor revolucionario cambie cómo enfrentamos la vida, Señor. Ayúdanos a vivir como Jesús y danos libertad en nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y pido, Señor, por personas aquí quizás con un remolino que no saben cómo manejar. Aquí hay una comunidad para caminar juntos, Señor. Pero ayúdales a salir de ahí, a encontrar salud para sus emociones y sus pensamientos. Y quizás estás aquí sin saber si estás siguiendo a Dios o no, sin saber quién eres. Puedes decirle al Señor: Padre, creo en Jesucristo. Creo que Jesús vino al mundo a morir por mi pecado, por no responder de forma perfecta a amarte con todo mi corazón y amar a los demás. Tú sufriste para que yo no tuviera que sufrir. Tú has muerto para que yo no tenga que morir, y recibo ese regalo por la fe. Quiero ser tu hijo y vivir disfrutando de tu amor y amándote por el resto de mis días hasta que esté contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.